¿Sabías que en este preciso momento, mientras caminas por las calles de Guadalajara, podrías estar pisando el mismo suelo donde 30 personas desaparecieron sin dejar rastro? Esto no es ficción. Esto no es una leyenda urbana más de las que se cuentan en las cantinas. Esto es lo que le sucedió a Javier. Y lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves tu propia ciudad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió en las últimas calles de Guadalajara es más aterrador que cualquier pesadilla. Las calles de Guadalajara tienen memoria. Cada esquina, cada callejón oscuro, cada luz de neón que parpadea en la madrugada, guarda secretos que preferiríamos no conocer. Javier lo sabe mejor que nadie. A sus 28 años, conduce su taxi destartalado por los barrios que la gente decente evita después de que cae el sol. No lo hace por valentía. Lo hace por necesidad. Su madre está enferma, los medicamentos son caros, y su hermana pequeña necesita seguir estudiando. Así que, cada noche, cuando el resto de la ciudad se refugia en sus casas, él sale a las calles a buscar pasajeros que nadie más quiere recoger. La noche anterior había sido diferente. Carlos, un indigente con el que solía platicar en las paradas, había desaparecido. No era raro que la gente de la calle desapareciera. Claro, algunos se iban a otras colonias, otros morían en silencio y nadie reclamaba sus cuerpos. Pero Carlos era distinto. Siempre estaba en la misma esquina, siempre con sus historias de la calle, siempre con esa sonrisa desdentada que hacía olvidar por un momento lo dura que puede ser la vida. Y ahora, simplemente ya no estaba. Los periódicos hablaban de desapariciones. 30 en un mes, decía uno de los carteles pegados en un poste de luz. Las fotografías borrosas de rostros cansados miraban desde el papel, como si suplicaran que alguien los recordara. Pero Javier sabía que la ciudad tiene poca memoria para los que no tienen nada. Los indigentes, los olvidados, los que viven en las sombras, desaparecen y el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. Pero los rumores eran peores que el silencio de los periódicos. En las esquinas, entre los taxistas, en los puestos de tacos que abren toda la noche, se susurraba sobre algo oscuro. Un culto, decían algunos. Gente que busca poder en la sangre de los más vulnerables. Javier había escuchado esas historias toda su vida, leyendas urbanas que se cuentan para asustar a los chavos. Pero ahora, con Carlos desaparecido y 30 más en la misma situación, esas historias no parecían tan descabelladas. Esa noche, mientras esperaba en una parada desierta cerca de la central de autobuses, el aire se sentía diferente, más pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Javier encendió un cigarro, aunque había prometido dejarlo, y miró hacia la calle vacía. Las luces de neón de un motel barato parpadeaban con un zumbido molesto. A lo lejos, un perro ladraba sin parar. Fue entonces cuando los escuchó. Dos hombres caminaban por la acera de enfrente. Sus voces llegaban cortadas por el viento. «¡Sangre!», dijo uno en ofrenda. Respondió el otro. Javier sintió que se le erizaba la piel. Se hundió en su asiento, apagó el cigarro y fingió estar revisando su celular. Pero cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Los hombres siguieron caminando, sus siluetas desapareciendo en la oscuridad del callejón. No podía seguir ignorándolo. Carlos había desaparecido, y ahora estos tipos hablaban de sangre y ofrendas, como si nada. Javier arrancó el taxi y condujo lentamente hacia su colonia. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Al día siguiente, después de dormir apenas unas horas, salió a preguntar. Fue a los lugares donde Carlos solía estar. Habló con otros indigentes, con los vendedores ambulantes, con cualquiera que pudiera saber algo. Las respuestas que obtuvo solo aumentaron su inquietud. Miradas esquivas, murmullos de advertencia, gente que se alejaba cuando mencionaba las desapariciones. «No hables de eso, hermano», le dijo un señor que vendía tamales. «Lo que se dice por ahí no es bueno. Hay cosas que es mejor no saber». Pero Javier no podía dejarlo así. Sentía que le debía algo a Carlos, a todos esos rostros en los carteles que nadie más recordaría. Fue entonces cuando un viejo conocido lo buscó. Roberto, otro taxista que llevaba años en esto, lo llamó y le dijo que se encontraran en un bar de mala muerte
en la colonia Oblatos. Ese lugar que huele a cerveza rancia y desesperanza, donde la gente va a olvidar sus problemas o a encontrar otros nuevos. Ahí podrías escuchar verdades, hermano, le dijo Roberto por teléfono. Pero ten cuidado con lo que preguntas. Javier llegó al bar cuando ya había oscurecido. Las luces parpadeantes de adentro proyectaban sombras deformes en la calle. Respiró hondo y entró. El lugar estaba lleno de rostros marcados por la vida. Hombres y mujeres que habían visto demasiado y hablaban demasiado poco. Roberto estaba sentado en una mesa al fondo, con 2 cervezas ya abiertas. Siéntate, carnal, dijo señalando la silla frente a él. Durante la primera media hora, hablaron de trivialidades, del trabajo, de lo difícil que estaba todo, de cómo cada vez había menos pasajeros y más competencia con las aplicaciones. Pero Javier sabía que Roberto no lo había citado ahí para hablar de eso. Finalmente, cuando el ruido del bar aumentó lo suficiente como para que nadie más pudiera escuchar, Roberto se inclinó hacia adelante. Escucha bien lo que te voy a decir, comenzó en voz baja. Lo que está pasando con las desapariciones no es normal. Hay gente con poder, que está haciendo cosas que no te puedo explicar porque ni yo las entiendo del todo. Javier sintió que el estómago se le revolvía. ¿De qué hablas?, preguntó, aunque parte de él ya no quería saber la respuesta. Roberto tomó un trago largo de su cerveza antes de continuar. Se están llevando a la gente vulnerable, hermano. Indigentes, prostitutas, adictos. Gente que nadie va a buscar. Dicen que es un culto, que adoran algo antiguo, algo que existía antes de que llegaran los españoles, y que necesitan sangre para mantenerlo satisfecho. Las palabras flotaron en el aire como humo. Javier quiso reírse, decirle a Roberto que eso sonaba a película mala, pero no pudo, porque en el fondo esas palabras resonaban con algo que él había sentido en las calles. Esa sensación de que la ciudad escondía algo más, algo oscuro, que acechaba en sus rincones más olvidados. Antes de que pudiera responder, el murmullo del bar se apagó de golpe. Una figura encapuchada había entrado, y aunque el lugar estaba lleno de gente acostumbrada a ver de todo, todos se quedaron en silencio. La figura caminó lentamente entre las mesas, su rostro oculto bajo la capucha. Javier sintió que el aire se volvía denso, como si de repente hubiera menos oxígeno en la habitación. La figura se detuvo cerca de su mesa. Javier pudo sentir su mirada, aunque no podía ver sus ojos. La sangre llama, dijo la figura, con una voz que parecía venir de muy lejos. Y tú debes decidir de qué lado estar. Entonces, antes de que Javier pudiera reaccionar, la figura se quitó la capucha por un segundo, solo un instante, y lo que vio hizo que su mundo se tambaleara. Era un rostro que conocía, un rostro que había visto toda su vida, pero no podía ser o no tenía sentido. La figura volvió a cubrirse y salió del bar tan silenciosamente como había entrado. El ruido regresó de golpe, como si alguien hubiera subido el volumen de la realidad. Javier se quedó paralizado en su silla, su mente tratando de procesar lo que acababa de ver. Roberto lo miraba con preocupación. ¿La viste?, preguntó. Javier solo pudo asentir. Esa noche, Javier no durmió. Se quedó despierto en su cuarto, mirando el techo, tratando de encontrarle sentido a todo. Las desapariciones, los rumores del culto, la figura en el bar, y sobre todo, ese rostro familiar que había visto bajo la capucha. ¿Qué secretos ocultaba su propia familia? ¿Qué verdades había estado ignorando toda su vida? Al amanecer, Javier tomó una decisión. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas lo llevaran a lugares a los que nunca quiso ir. Se levantó, se duchó con agua fría para despejarse y salió a la calle. El sol apenas comenzaba a asomar entre los edificios, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. La ciudad se despertaba con su rutina de siempre, vendedores acomodando sus puestos, trabajadores corriendo hacia el transporte público, niños en uniformes escolares. Todo parecía normal, pero Javier sabía que bajo esa normalidad se escondía algo podrido. Decidió comenzar por donde todo había empezado, por la esquina donde Carlos solía pasar sus días. Cuando llegó, el lugar estaba vacío, solo quedaba una cobija sucia y algunas botellas de plástico. Javier se agachó
y revisó entre las pertenencias abandonadas. No sabía qué buscaba exactamente, alguna pista, algo que le dijera que le había pasado a su amigo. Entre la basura encontró un papel doblado, manchado y arrugado. Lo abrió con cuidado. Era un volante, de esos que se reparten en las esquinas, pero este era diferente. Tenía dibujado un símbolo extraño, una especie de serpiente enrollada sobre sí misma, con ojos que parecían seguirte sin importar desde qué ángulo lo miraras. Debajo del símbolo había una dirección escrita a mano. En la colonia El Batán, una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Javier guardó el papel en su bolsillo. Sabía que probablemente estaba cometiendo un error, pero ya no había vuelta atrás. Pasó el día preparándose mentalmente para lo que vendría. Cuando cayó la noche, se subió a su taxi y condujo hacia el Batán. Las calles se volvían más oscuras y descuidadas mientras avanzaba. Los edificios aquí estaban marcados por grafitis, las banquetas rotas, y en cada esquina había grupos de hombres que te miraban con desconfianza. Javier conocía estas calles. Las había recorrido 1000 veces recogiendo pasajeros, pero esta vez se sentían diferentes, amenazantes. Encontró la dirección del volante. Era una casa vieja de 2 pisos, con las ventanas tapadas con periódicos y una puerta de metal oxidado. No había luces encendidas, pero Javier podía sentir que había gente dentro. Estacionó el taxi unas calles más allá y regresó caminando, manteniéndose en las sombras. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que alguien podría escucharlo. Se acercó a la puerta y antes de que pudiera decidir si tocar o no, esta se abrió. Un hombre corpulento, con tatuajes que le cubrían los brazos, lo miró de arriba abajo. «¿Qué buscas?», preguntó, con voz grave. Javier sacó el volante y se lo mostró. El hombre lo miró durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió y se hizo a un lado. «Pasa, pero ten mucho cuidado con lo que dices ahí adentro». El interior de la casa olía a incienso y a algo más. Algo dulzón y desagradable que Javier no pudo identificar. Las paredes estaban cubiertas de telas rojas y negras, y velas encendidas proyectaban sombras que bailaban inquietantemente. Había más gente dentro, todos sentados en círculo en el suelo. Nadie habló cuando Javier entró. Simplemente lo miraron con esa misma expresión que había visto en el bar. Una mezcla de miedo y expectativa. Una mujer mayor, con el cabello largo y gris, le hizo señas para que se sentara. Javier obedeció, sintiendo que cada movimiento estaba siendo observado y juzgado. La mujer comenzó a hablar. Su voz era suave pero firme. «Has venido buscando respuestas», dijo, «pero debes entender que algunas respuestas tienen un precio». Javier tragó saliva. «Solo quiero saber qué le pasó a mi amigo Carlos», respondió. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Carlos eligió su camino, como todos los que vienen aquí. La ciudad tiene hambre, siempre la ha tenido, y nosotros simplemente le damos lo que necesita». Javier sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque parte de él ya lo sabía. La mujer se inclinó hacia adelante. «Significa que algunos deben sacrificarse para que otros puedan prosperar. Así ha sido desde tiempos antiguos, desde antes de que esta ciudad tuviera el nombre que tiene ahora». Los demás en el círculo asintieron como si lo que ella decía fuera la cosa más normal del mundo. Javier sintió que el cuarto comenzaba a dar vueltas. «Esto no puede ser real», pensó, pero la expresión en los rostros de todos los presentes le decía que era muy real. «Ustedes mataron a Carlos», dijo, su voz quebrándose. La mujer negó con la cabeza. «Nosotros no matamos a nadie, ellos eligen. Algunos para dar su sangre, otros para llevarla. Y tú, Javier, debes elegir también». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las puertas detrás de él se cerraron con un golpe seco. El hombre corpulento que lo había dejado entrar ahora bloqueaba la salida. Javier se puso de pie de un salto, su instinto de supervivencia activándose. «No voy a ser parte de esto», gritó. La mujer se levantó también, y por primera vez, Javier vio algo en sus ojos que lo aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera visto antes. No se trataba de locura, era convicción absoluta. «Ya eres parte de esto»,
dijo ella. Desde el momento en que encontraste ese volante, desde que entraste por esa puerta. La ciudad te ha elegido. Javier, ahora solo tienes que decidir cómo quieres servir. Los otros comenzaron a levantarse también, formando un círculo más apretado alrededor de él. Javier buscó desesperadamente una salida, cualquier forma de escapar. Vio una ventana en la parte de atrás, medio oculta por las telas. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Escuchó gritos. Detrás de él, pasos pesados. Siguiéndolo, arrancó las telas, abrió la ventana de un golpe y se lanzó hacia afuera. Cayó en un patio trasero lleno de basura y escombros. Se levantó, ignorando el dolor en su rodilla, y corrió hacia la calle. Detrás de él, podía escuchar que alguien salía por la misma ventana. Corrió por las calles oscuras de El Batán, sin mirar atrás, sus pulmones ardiendo. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de ese lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una avenida más transitada. Se detuvo, apoyándose contra una pared, tratando de recuperar el aliento. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que se diera cuenta. Sacó su celular con manos temblorosas y marcó el número de Roberto. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien le dijera que no se estaba volviendo loco. Roberto contestó al tercer timbrazo. ¿Qué pasó, carnal? Suenas mal. Javier apenas podía hablar entre jadeos. Es real. Roberto, todo lo que dijiste es real. Hay un culto, tienen gente, matan. Roberto suspiró del otro lado de la línea. Te dije que tuvieras cuidado. ¿Dónde estás? Javier le dio su ubicación y Roberto le dijo que lo recogería en 10 minutos. Mientras esperaba, Javier no podía dejar de temblar. Todo lo que creía saber sobre su ciudad, sobre su vida, se había desmoronado en una sola noche. Y lo peor de todo, era la imagen que no podía sacarse de la cabeza. Ese rostro bajo la capucha en el bar. Un rostro que conocía tan bien como el suyo propio. Cuando Roberto llegó, Javier se subió al taxi sin decir palabra. Roberto condujo en silencio durante un rato. Luego habló. Sé lo que viste, dijo. Sé en quién estás pensando. Javier lo miró con ojos enrojecidos. ¿Cómo puedes saber eso? Roberto suspiró de nuevo. Porque yo también la vi hace años. Tu madre, Javier, tu madre está involucrada en esto. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del auto. Javier sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No, susurró. No puede ser Anella. Ella está enferma. Ella necesita ayuda. Ella no. Roberto negó con la cabeza. La enfermedad es real, carnal, pero su conexión con esto también lo es. Muchas familias en Guadalajara tienen lazos con el culto. Algunos lo saben, otros no. Pero tu familia, la familia de tu madre, lleva generaciones siendo parte de esto. El resto del viaje fue un borrón. Javier llegó a su casa cuando ya estaba amaneciendo. Su hermana ya se había ido a la escuela y su madre dormía en su cuarto. Javier se sentó en la sala, mirando la puerta cerrada del cuarto de su madre, tratando de procesar todo lo que había descubierto. ¿Cuánto sabía ella? ¿Por cuánto tiempo había estado mintiendo? ¿Y qué papel jugaba él en todo esto? Las preguntas se acumulaban en su mente sin respuesta. Sabía que tendría que confrontarla eventualmente, que tendría que escuchar la verdad de sus propios labios. Pero por ahora, solo podía sentarse ahí, exhausto y roto, mientras la luz del día entraba por las ventanas y la ciudad despertaba una vez más, ajena al horror que se escondía en sus entrañas. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Javier seguía con su rutina. Conducía su taxi, llevaba a su hermana a la escuela, preparaba la comida para su madre. Pero todo se sentía falso, como si estuviera representando el papel de su propia vida mientras por dentro se desmoronaba. Cada vez que miraba a su madre, veía ese rostro bajo la capucha. Cada vez que ella le sonreía con esa sonrisa débil de enferma, él se preguntaba cuántas mentiras había detrás de esos ojos cansados. Una noche, después de que su hermana se durmió, Javier finalmente reunió el valor para hablar. Entró al cuarto de su madre, quien estaba sentada en la cama leyendo una revista vieja. Ella levantó la vista y le sonrió. ¿Qué pasa, mijo? ¿Te ves preocupado? Javier cerró la puerta detrás de él
y se sentó en la silla junto a la cama. Su corazón latía tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. «Necesito que me digas la verdad», comenzó, su voz temblando sobre el culto, sobre las desapariciones, sobre lo que realmente está pasando en esta ciudad. El rostro de su madre cambió. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión que Javier nunca le había visto. No era sorpresa, era resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Suspiró profundamente y dejó la revista a un lado. «Siéntate bien, mijo. Esto va a ser largo». Lo que Javier escuchó durante las siguientes horas cambió todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su ciudad, sobre sí mismo. Su madre le contó que el culto no era algo nuevo, no era algo que había surgido de la nada, era antiguo, tan antiguo como la ciudad misma, incluso más. Cuando los españoles llegaron, encontraron aquí algo que ya existía, algo que los pueblos originarios habían estado alimentando durante siglos. Una entidad, un ser, algo que vivía en las profundidades de la tierra bajo Guadalajara y que necesitaba sangre para mantenerse dormido. Los conquistadores intentaron destruirlo, continuó su madre. Su voz era suave, pero firme. Construyeron iglesias sobre los templos antiguos, trataron de borrar cualquier rastro de lo que había existido antes, pero no funcionó. El ser siguió ahí, hambriento, esperando, y hubo quienes entendieron que la única forma de mantener a la ciudad a salvo era seguir alimentándolo. Así que el culto continuó, en secreto, pasando de generación en generación. Javier la miraba sin poder creer lo que escuchaba, y nuestra familia preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su madre asintió. «Nuestra familia ha sido parte de esto durante más tiempo del que puedo recordar. Tu abuela, tu bisabuela, todas fueron guardianas. Yo traté de alejarme, Javier. Cuando te tuve a ti, cuando nació tu hermana, quise dejarlo todo atrás. Pensé que podía protegerlos manteniéndolos ignorantes. Pero ellos no olvidan. El culto no deja ir a sus miembros tan fácilmente». Javier sintió que la habitación daba vueltas. «Mi enfermedad no es natural», continuó su madre. «Es una maldición, un recordatorio de que no puedo huir de mis responsabilidades. Cada día que pasa sin que cumpla con mi parte, me vuelvo más débil. Ellos me están consumiendo lentamente». Javier se levantó de la silla tan bruscamente que ésta cayó al suelo. «No», dijo, su voz quebrándose, «no puedo creer esto. ¿Me estás diciendo que has estado dejando que gente muera? ¿Que has sido parte de esto todo este tiempo?» Su madre también se levantó, con esfuerzo, aferrándose al borde de la cama. «No tienes idea de lo que está en juego», dijo. Y por primera vez, Javier escuchó miedo real en su voz. Si el ser despierta completamente, si deja de recibir lo que necesita, no será solo nuestra familia la que sufra. Será toda la ciudad. Miles de personas morirían. Así que sí, he sido parte de esto. He hecho cosas terribles para mantener a salvo a millones. Javier retrocedió hacia la puerta, negando con la cabeza. «No puede ser la única manera. Tiene que haber otra forma». Su madre lo miró con una tristeza infinita. «Créeme, mijo, si hubiera otra forma, la habría encontrado hace años. Pero ahora ya no importa lo que yo quiera. Ellos saben que tú sabes. Te vieron en esa casa. Saben que Roberto te ha estado ayudando. Y ahora van a venir por ti». El terror se apoderó de Javier. «¿Qué quieres decir con que van a venir por mí?» Su madre se acercó a él, tomándolo de los brazos con más fuerza de la que parecía posible para alguien tan débil. «Significa que debes elegir, Javier. Puedes unirte a ellos, convertirte en uno de los guardianes, como yo lo fui. O puedes huir, llevarte a tu hermana lejos de aquí y nunca mirar atrás. Pero si eliges quedarte y luchar contra ellos, no sobrevivirás. Nadie que haya intentado destruir el culto ha sobrevivido». Javier se soltó de su agarre. «No puedo creer que estés diciéndome esto. No puedo creer que esperes que simplemente acepte esto como si fuera normal». Salió del cuarto dando un portazo y se fue a su habitación. Se tiró en la cama. Su mente era un caos de emociones contradictorias. Rabia, miedo, confusión, dolor. Todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con consumirlo. No durmió
Esa noche, se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad a través de su ventana. Los perros ladrando, los carros pasando, las sirenas a lo lejos. Todo sonaba igual que siempre, pero ahora cada sonido parecía esconder una amenaza. Cuando el sol comenzó a salir, Javier tomó una decisión. No iba a huir, no iba a unirse al culto, iba a encontrar una manera de detenerlos. Durante los siguientes días, Javier investigó todo lo que pudo. Pasó horas en la biblioteca buscando información sobre la historia de Guadalajara, sobre los pueblos que habían vivido aquí antes de la conquista, sobre leyendas y mitos que pudieran darle alguna pista de cómo enfrentar al ser que supuestamente vivía bajo la ciudad. También habló con Roberto, quien conocía a otras personas que habían tenido encuentros con el culto. Algunos habían escapado, otros habían perdido a seres queridos. Todos tenían historias que helaban la sangre. Una de esas personas era un anciano llamado Don Fermín, que vivía en una casa pequeña en Analco. Roberto lo llevó a conocerlo una tarde. Don Fermín estaba casi ciego, con el cabello completamente blanco y manos temblorosas, pero su mente era aguda como una navaja. Se sentaron en su patio trasero, rodeados de plantas y jaulas con pájaros cantores. «Así que tú eres el muchacho que quiere pelear contra el culto», dijo Don Fermín, sin preámbulos. «¿Tienes agallas o eres un tonto?» «Probablemente ambas cosas». Javier le contó todo lo que había descubierto. Don Fermín escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Javier terminó, el anciano suspiró. «Lo que tu madre te dijo es cierto. En parte, si hay algo bajo esta ciudad, algo antiguo y hambriento. Pero lo que el culto no entiende, o no quiere entender, es que alimentarlo no lo mantiene dormido, lo mantiene fuerte. Cada sacrificio lo hace más poderoso, más difícil de contener». «Entonces, ¿cómo lo detenemos?», preguntó Javier. Don Fermín se quedó en silencio por un largo rato, mirando hacia el cielo como si buscara respuestas en las nubes. «Hay una forma», dijo finalmente, «pero requiere un sacrificio diferente. No de sangre, sino de luz. El ser se alimenta de oscuridad, de miedo, de dolor. La única forma de debilitarlo es ofrecerle lo contrario, luz pura, esperanza genuina. Pero encontrar a alguien capaz de dar eso voluntariamente, sin una pizca de oscuridad en su corazón, es casi imposible». Javier sintió que algo hacía clic en su mente. Su hermana, ella, era pura bondad, inocencia sin mancha. Pero la idea de ponerla en peligro lo hacía sentir físicamente enfermo. Como si leyera sus pensamientos, Don Fermín negó con la cabeza. «No, muchacho, no estoy hablando de un niño. La luz, de la que hablo, debe venir de alguien que ha conocido la oscuridad y ha elegido la luz de todos modos. Alguien que ha sufrido y aún así mantiene esperanza. Alguien como tú». Las palabras de Don Fermín resonaron en la mente de Javier durante días. Él podía ser esa fuente de luz. Él, que había visto tanta oscuridad, que llevaba tanta rabia dentro, podía realmente ofrecer esperanza pura. No estaba seguro, pero sabía que tenía que intentarlo. La alternativa era ver cómo el culto continuaba su trabajo, cómo más personas como Carlos desaparecían en la noche, cómo la ciudad se pudría lentamente desde adentro. Finalmente, una noche, Javier regresó a la casa de El Batanán. Esta vez no fue a escondidas. Caminó directo hacia la puerta y tocó con fuerza. El mismo hombre corpulento abrió, sorprendido de verlo. «Vengo a hacer un trato», dijo Javier. Su voz era firme, a pesar del miedo que sentía. «Quiero hablar con quien esté a cargo». El hombre lo miró con desconfianza, pero lo dejó pasar. Javier entró a la misma sala donde había estado antes, pero esta vez no sentía miedo. Sentía determinación. Si esto iba a terminar, si iba a salvar a su ciudad y a su familia, tendría que enfrentar a la oscuridad de frente. Y así comenzó la verdadera batalla de Javier. Una batalla no solo contra el culto, sino contra la oscuridad misma que habitaba bajo Guadalajara. No sabía si sobreviviría, pero sabía que tenía que intentarlo. Por Carlos, por su madre, por su hermana, por todos los que habían sido devorados por las sombras. La luz tendría que vencer, aunque le costara todo lo que tenía.